que salga bien todo. Bueno, cuando uno tiene muchos años de creyente, conoce bien la palabra de Dios, literalmente, pero cada vez que la tenemos que dar, temblamos, porque es la palabra de Dios, no es lo que decimos. Hay personas que han ido a la universidad y tienen doctorados y muchas veces pueden utilizar muy bien las palabras para llegar a la audiencia. Pero como nosotros hemos sido simples obreros y hemos conocido el Evangelio a través del tiempo, nos acordamos de que somos polvo y que vamos a orar, ustedes van a orar por mí mientras yo hablo, para que el mensaje sea de acuerdo a la voluntad de Dios y no a la voluntad de uno. Y que realmente, porque de nada sirve que el mensaje esté muy bien dicho, perfectamente. El himno que se pidió está muy bien, el texto que se leyó está muy bien, pero la audiencia no lo está escuchando. Y yo lo que quiero que hoy ustedes escuchen y entiendan el mensaje que el Señor me ha dado. Hay un himno que, a ver si lo encuentro, bueno, no importa. Se trata de un himno muy conocido que se dice: Castillo fuerte es mi Dios. Estaban hablando a veces uno está escuchando lo que habla otro hermano y el Espíritu lo guía a que dar otro mensaje del que teníamos preparado. Pero él hablaba los himnos hablan del refugio. Hoy vamos a hablar de algo así parecido, pero quiera el Señor que nos ayude a cada uno de nosotros a ser oidores de la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio, que es el Viejo Testamento. Estamos nosotros en el Nuevo Testamento. Capítulo 11, versículo 18. Cuando el Señor Dios, la Divina Trinidad, le dice al pueblo de Israel que tiene que salir de Egipto, ellos fueron solamente porque había una hambruna, pero después se acostumbraron a que había abundancia de comida. ¿Y por qué vamos a ir a otro lugar? Si realmente acá en Egipto estamos bien, tenían el río Nilo, que hasta el día de hoy es un río muy, muy potente, grande, y que le da pescado y le da también cuando crece el agua, riega automáticamente toda la costa y ahí se puede sembrar y bueno, no falta nada. Y bueno, ellos se acostumbraron, ellos fueron solamente por un tiempo y Dios les dijo que solamente iban a estar por un tiempo y después Él iba a llevar a un lugar que Él había prometido, la tierra prometida. Y bueno, una de las cosas que estaba pensando, yo estaba mirando que antes de sacarlos de Egipto, le dice que va a venir una gran peste, ¿no es cierto?, las 7 plagas, y una de las plagas era del primogénito de todos aquellos que no eran creyentes, que en ese caso serían los egipcios, que tenían sus dioses, y pase nomás, siéntese. Que tenían, los egipcios tenían sus propios dioses. Entonces el pueblo de Israel ya se había acostumbrado mucho a todos esos dioses. Pero Dios, para mostrar su poder, tuvo que traer esas plagas. Muchas veces a nosotros pasamos por muchas pruebas para que afiancemos nuestra fe.
y que creamos en el Señor Jesucristo como un único y suficiente Salvador. Y una de las cosas que le pide a lo último es que pinten el dintel de su casa. No sé si sería una casa o sería una tienda, pero le dice que tenía que pintar con sangre los dinteles, o sea, los postes de aquel lugar donde ellos moraban. Y entonces ellos, todos los primogénitos mueren y el Señor Jesucristo le dice que Él va a salvar a su pueblo de israelita, que realmente eran, como estaba diciendo nuestro hermano Michael, que hay un porcentaje muy pequeño de que son creyentes. Hay un versículo en la Biblia que dice, aunque Israel sea como la arena del mar, solamente el remanente va a ser salvo. Y eso se cumple porque no todos los que son llamados van a creer, pero nosotros, yo estoy seguro que todos los que estamos aquí sentados, no soy Dios, pero si han venido y han tomado su tiempo, podrían estar haciendo cualquier otra cosa hoy. Podrían haber ido a pescar, ¿qué tiene de malo ir a pescar? Pedro y los discípulos, cuando tenían que estar predicando el Evangelio, le dijo, vamos a pescar. Y se fueron a pescar. No hay nada de malo en eso, no es un pecado, pero es mejor estar en los atrios del Señor y que no estar fuera de ellos. Dice un salmo que es mejor estar en los atrios de Dios que 1000 días fuera de Él. Y en esta mañana nosotros hemos venido a escuchar de la palabra de Dios. Y fíjense qué privilegio nos ha dado Dios. Dios no mandó un ángel o un espíritu, sino que nos dio a nosotros, los creyentes redimidos, que han sido perdonados nuestros pecados, para que le digamos a otros y le prediquemos a otros del plan de salvación de Dios que tiene. Bueno, yo estaba diciendo de que le pintaron el dintel y vino por así decir, la muerte, y los mató a aquellos que no estaban pintado el dintel. Y murieron muchísimas personas. Después de eso, después que el Señor manda a su ángel para que destruya a aquellos que no eran incrédulos, que no creían en Dios, Dios saca al pueblo de Israel al otro día. Ahora, yo no era mi intención de ponerme a hablar de cuando el Señor los saca al pueblo de Israel de Egipto, pero quería conectarlo con otro versículo de la Biblia que vamos a leer ahora, que el Señor no hizo todo lo que tenía que hacer. En ese momento, Él los sacó, los salvó de que murieran con los egipcios, con aquella gente que eran idólatras, porque no tenían un verdadero Dios, tenían ídolos. Y el Señor dice, bueno, ya te saqué, ahora eran 3 días, ustedes saben toda la historia, eran 3 días solamente de camino para llegar a la tierra prometida que Dios le había dado al pueblo de Israel. Pero sucedió que el pueblo de Israel todavía tenía dentro de sí esos ídolos y no creyeron completamente en el Señor. Y entonces muchos de ellos murieron en el desierto, y como saben todos ustedes, pasaron 40 años y toda esa generación de incredulidad, que tenían incredulidad en ellos, Dios los destruyó. Pero Dios le da otra oportunidad a los que entraban en la tierra prometida, y eso es lo que vamos a leer hoy en día. Vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible. Deuteronomio capítulo 11, versículo 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestras manos, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y les enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes.
y la escritura y los escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bueno, hasta acá nomás, yo no quería leer todo esto, solamente quería decir que él le da otro mandamiento. Yo estaba pensando que cuando el otro día estábamos caminando con una hermana creyente y estábamos preguntando dónde vive fulano de tal y dónde vive fulano, y ella nos dijo, y entonces nosotros ya sabemos dónde vive ese creyente. La razón de que había puesto los postes y una escritura en ellos era para que supieran que ahí en esa casa había un verdadero israelitas o hijo de Dios, porque eran hijos de Dios también. Y el Señor también le pide a ellos que recuerden. Si leemos el versículo más adelante, era un mandato porque ellos iban a entrar a la tierra, todavía estaba el cananeo, el eteo, el fereceo, iban a estar todos ellos. Hoy en día nosotros, no es la Argentina un país, como está diciendo nuestro hermano Maico, que no todos son creyentes. Y estamos viviendo en una situación de que mi primo le llama a casa y hablando de la política, dice, no sé qué es lo que vamos a hacer, porque como está toda la situación. Y mi señora le contestó, yo no escuché la conversación, pero lo que me dijo mi señora, nosotros tenemos la respuesta. Nosotros estamos esperando cielos nuevos y tierras nuevas donde reine la justicia. Y eso es lo que nosotros estamos esperando, hermano. Estamos esperando cielos nuevos y tierra nueva donde reine la justicia. Por eso que estamos aquí sentados y estamos escuchando la palabra de Dios. Y por más que se dé la palabra de Dios con debilidad, la estamos apreciando porque donde le dice Pedro al Señor, le dice, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabra de vida. Y lo que estamos leyendo es palabra de vida. Entonces Dios le dice que pongan en los postes, una escritura para que cuando ellos salgan de su casa y se mezclen, por así decir, pero no de corazón, que se tenían que mezclar con la gente de la tierra que había ahí, ellos salieran de su casa y lo último que vieran era ese texto que estaba escrito en ese poste. Y cuando volvieran, otra vez entrarían en ese lugar, se acordarían que ese es su refugio. Estaban cantando el himno que el Señor es el refugio. Bueno, el Señor que no solamente le dijo que pinten los dinteles con sangre para que el ángel pase y no lo destruya, y los dejó, sino que Él se interesó que cuando entraran en la tierra prometida ellos tuviesen un refugio. Pero el refugio tenían que ser ellos mismos. Dios no podía estar haciendo todas las cosas. Dios ya le mostró a ellos con las 7 plagas que es Dios. Pero sin embargo, ellos no creyeron. Por eso que muchos quedaron en el desierto. Por eso que era un camino de 3 días, pero duraron 40 días, 40 años. Y entonces quedaron todos muertos en el desierto por su incredulidad. Bueno, ojalá que en esta mañana no sea así con nosotros, que nosotros creamos de que hay un refugio. Siempre en mi casa, es una casa particular, cuando yo la compré era de un hombre del mundo, actor de películas. No la compré porque era actor de películas ni nada por el estilo, sino que me gustó la casa, que es lo que yo quería, ¿no? Bueno, después le empieza a encontrar los defectos. Entonces me acuerdo que dijo un señor que vino, un creyente, pero no me acuerdo quién era él, y me dijo, ahora esta casa va a ser glorificada. Y todos los que pasan por delante de mi casa saben que ahí vive un creyente. Y cuando salgo de mi casa siempre estoy orando por mi casa para que Dios la cuide. Y cuando vuelvo le doy gracias porque la ha cuidado.
Entonces el Señor le dice al pueblo de Israel que pongan en esos postes una escritura y dice más adelante, dice, y escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres, que les había de dar, cuando los días de los, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo, para que lo cumpláis, si amaréis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él. Después hay otra cita que corrobora en el mismo libro, Deuteronomio capítulo 6, versículo 9. Dice así, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea que está diciendo más adelante, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte cuando te levantes. Yo, como yo le conté a ustedes, yo venía aquí hace 30 y pico de años atrás y le estaba contando a Gerardo que a veces tenía que hablar conmigo mismo porque la gente no venía, por eso estoy contento ahora de que veo, han pasado el tiempo y se cumple la palabra que dice, la palabra de Dios no va a volver a él vacía. O sea que hay un grupo de hermanos aquí que realmente creen en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador y que no solamente le ha pintado el dintel de la casa para que pase el ángel y que no los tocara, sino que también nos dice que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Yo me acuerdo que me estaba hablando con un señor que tiene un negocio acá en Vialemacé. Me decía que a él le gusta la soledad, que dice que se fue a un lugar a Tanti de noche y la oscuridad que había ahí, que no había nadie, lo asustó y dejó de pensar como pensaba, de que quería estar solo. Y dice que las casas no había dirección, no había nada, las casas tenían un nombre. Y yo cuando yo llegué acá en el año 87, no había tampoco números, ni nombre de calle, era todo por números. Mi casa era la número 11, esa era la calle, así que no tenía nombre. Pero ustedes ven, y yo lo que me gustó es que habían piedras al frente de la casa y dentro en las piedras había un texto de Dios, para que uno supiese realmente que había un creyente ahí. Y si a mí me llegara a hacer pasar algo o algún problema, yo me podía ir a refugiar o a pedirle ayuda a esa casa porque sabía que había un creyente. Bueno, así nosotros, los creyentes, nos tenemos que ayudar unos con los otros. Dice que nos amemos unos con los otros como yo os he amado. El Señor Jesucristo está diciendo esto. Entonces dice, acá está diciendo que nuestra casa es nuestro castillo del creyente. Dice, castillo fuerte es mi Dios. Y no lo podemos nosotros hacer todo nosotros. Le tenemos que pedir al Señor ayuda para que Él nos ayude a seguir adelante. Y cuando estamos en casa, me acuerdo que yo cuando le estaba contando que cuando yo vine acá estaba predicando y no venía la gente. Y lo único que estaba eran mis 3 hijos, y me acuerdo de Michael, mis 3 hijos nada más, que eran 2 nenas y un varón. Y mi hijo contestaba todas las preguntas que yo hacía. Y eso y a mí me gusta ver que nuestros hijos vengan con los padres a la iglesia, a las reuniones. Y eso es una bendición de parte de Dios. Acá dice que le dirás a tus hijos todas las cosas que Dios ha hecho por ti. Y el Señor, cada uno de nosotros nos ha bendecido con hijos y también con nietos.
pero nos ha ayudado hasta el día de hoy. Y bueno, en esta mañana yo quería traer este pensamiento de que no es que salgamos afuera de nuestra casa y pongamos un texto, que no estaría mal, porque lo he visto también en casas, acá cuando llegué a Vialemacé al principio, habían textos que estaban escritos en las puertas, y como así también podemos tener enemigos, pero el Señor dice que Él nos va a ayudar, y dice, versículo 9, dice del 6, pero vamos a leer antes, dice versículo 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando en tu casa, y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y atarás como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, que cuando salgamos de nuestras casas, lo último que vamos a ver, un texto de parte de Dios. Y cuando volvamos vamos a encontrar nuestro refugio. Bueno, yo no quería excederme en el tiempo, pero quería traerle este pensamiento que sería hermoso, que nuestro castillo sea nuestro hogar, que nos separa del mundo, porque cuando entran el pueblo de Israel, Dios nos saca a toda aquella gente que no creía en Jehová, sino que las deja, primeramente para probar el corazón de los israelitas, y segundo, que todavía no había llegado al colmo el pecado de esa gente, y Dios quería mostrarle al pueblo de Israel que Él los podía proteger aunque estaban en un pueblo inhóspito. Hoy en día vemos lo que está pasando en Israel hoy y los palestinos. El Señor Jesucristo dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero ellos interpretaron que había que amar a los que eran de ellos, que eran judíos como ellos, pero no a los demás. Pero el Señor dice, amarás a tu enemigo como a ti mismo. Y hoy en día lo que quería el Señor era que a través del amor que que Él dejó y el sacrificio que Él hizo, toda esa parte así de la Palestina iban a ser un solo pueblo. Y hay creyentes todavía en esa parte del mundo que han creído en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y sería bueno que nosotros oremos por ellos para que Dios los proteja y los guarde, porque están siendo muertos y muchos de ellos son creyentes. Quiera el Señor bendecir su palabra en esta mañana y que recordemos lo que el Señor le pide al pueblo de Israel, que sean fieles a Él y que sigan adelante, y así también nos dice a nosotros. De nada serviría este versículo de la Biblia si no lo pudiéramos aplicar en nuestras vidas. Nuestras vidas son del Señor y Él quiere que la vivamos con bendición. Cuando Él los saca del pueblo de Egipto, salieron a la nada, pero Él le dice que escriban en los postes esa bendición de parte de Dios. Y esa bendición de parte de Dios es para que el creyente de ellos realmente viva una vida santa, una vida fructífera y de bendición. No es que lo sacó de Egipto y le dijo, bueno, acá están la tierra prometida, sino que Él siempre estuvo con ellos cuidándolos. Quiera el Señor bendecir estos pensamientos y que nos ayude a cada uno de nosotros a recapacitar que no estamos solos, que estamos con el Señor todos los días. Amén.